¿Y si tu mayor limitación financiera no fuera la falta de capital, sino haber internalizado el papel de alguien que no está destinado a prosperar? Te despiertas con la firme intención de transformar tu realidad, pero el autosabotaje te frena antes de dar el primer paso. Intentas proyectarte hacia el futuro, pero tu memoria sabotea el esfuerzo recordándote deudas pasadas, caídas previas, temores acumulados y bloqueos emocionales de forma constante. Eso no tiene nada que ver con la pereza o la falta de fuerza de voluntad. Se trata de un condicionamiento inconsciente diseñado exclusivamente para la supervivencia en entornos restrictivos, no para la expansión económica. En el momento en que descubres cómo se edificaron los muros de ese laberinto mental, descubres también la llave para escapar, porque las limitaciones financieras no se originan en tu cuenta bancaria, brotan directamente de tu estructura de pensamiento. Existen personas cuyo verdadero estancamiento no radica en la escasez de recursos, sino en que se han habituado a consultar a la escasez antes de tomar cualquier iniciativa. Evalúan su presente como quien contempla un espacio desierto, no con la intención de diseñar una nueva infraestructura, sino para ratificar una vez más que no disponen de herramientas, que los recursos son insuficientes, que el entorno es desfavorable, o que otros partieron con ventajas injustas. Se dicen que el contexto se complicó, que el tiempo se agotó, o que requieren condiciones perfectas de estabilidad antes de actuar. Lo más alarmante no es que aclimatarse a un ciclo adverso sea difícil. Lo verdaderamente grave es que empezaron a adoptar ese ciclo adverso como su definición de identidad. Una cosa es enfrentar una restricción de liquidez momentánea, y otra muy diferente es operar desde la perspectiva de alguien que ya se dio por vencido internamente. Las dificultades materiales pueden ser temporales, pero la mentalidad restrictiva se consolida como un filtro para interpretar la realidad, condicionando tu postura, tus decisiones, tus expectativas, tus alianzas, tu desempeño y hasta la magnitud de tus aspiraciones. Tener los bolsillos vacíos es un proceso doloroso, complejo y desgastante. Afecta la autoestima, limita las interacciones sociales y transforma los compromisos en amenazas latentes. Existe una forma de miseria mucho más silenciosa, letal y arraigada en lo más profundo del ser, la de aquel individuo que, aun teniendo una oportunidad histórica frente a sus ojos, es incapaz de percibirla porque se acostumbró a decodificar el entorno únicamente a través del lente de la escasez. Esta persona puede recibir un plan estratégico, un soporte externo, una ventana de oportunidad o una alternativa emergente. Aún así, su reacción inmediata no es el movimiento. En lugar de trazar la estrategia de ejecución, se enfoca en el peor escenario posible. En vez de asumir el compromiso del aprendizaje, se autodescalifica afirmando que carece de competencias. No evalúa el potencial de crecimiento, sino que anticipa el fracaso. No se organiza para el éxito, sino que se blinda para evitar la frustración. Es ahí donde se consolida el verdadero aislamiento, cuando dejas de operar en función de tus visiones y actúas por temor. Sintonizar con la prosperidad no implica fantasear con recursos cayendo de la nada. Consiste, fundamentalmente, en dejar de estructurar tu rutina diaria en torno a las limitaciones. Implica derribar la carencia como si fuera un dogma incuestionable. Significa dejar de claudicar ante cada obstáculo material como si fuera una verdad absoluta. Involucra observar tu panorama actual con tus deudas vigentes y rehusarte a obedecerle mentalmente a la pobreza. El verdadero desafío no radica en registrar que los recursos hacen falta, sino en permitir que esa falta determine tu actitud frente al porvenir. Hay gente con ingresos moderados que se conducen con una dignidad y un enfoque que anticipan un éxito inminente. Por el contrario, hay quienes perciben ingresos elevados pero operan bajo un temor constante a la pérdida total, debido a que jamás abandonaron la configuración mental donde merecer es peligroso. La mentalidad restrictiva se evidencia en la forma en que un individuo reduce la escala de sus proyectos al comunicarlos. Se manifiesta cuando experimenta incomodidad al valorizar económicamente su trabajo, cuando siente culpa al descansar
o cuando ridiculiza sus propias metas antes de que el entorno tenga la oportunidad de evaluarlas. Suele escudarse bajo la etiqueta del pragmatismo o el realismo para no encarar la inacción que ha normalizado. Existe un análisis objetivo y saludable, aquel que evalúa los indicadores reales para operar sobre ellos, y existe un análisis disfuncional, aquel que se enfoca exclusivamente en los impedimentos, ignorando que cualquier limitación puede ser analizada, desgastada, intervenida y superada. El individuo atrapado en este ciclo no solo detecta los inconvenientes, sino que se apropia de ellos, los justifica, los argumenta y los defiende con lucidez. Ante una propuesta de solución elabora múltiples razones para justificar la inviabilidad. Ante una invitación al cambio, evoca sus caídas previas. Ante el reconocimiento de su valor, busca argumentos para desmentirlo. Demuestra que el ser humano posee la capacidad de emplear su intelecto, tanto para emanciparse como para diseñar la estructura de su propio confinamiento, volviéndose sumamente sofisticado para validar su propio estancamiento diario. Nadie posee el derecho de subestimar las limitaciones materiales reales, las brechas de oportunidad o el desgaste crónico de quien ha tenido que concentrar todas sus energías en la mera supervivencia antes de contar con la opción de elegir su camino. Sin embargo, un indicador del entorno se transforma en una sentencia definitiva cuando el individuo lo adopta como una justificación permanente para la inmovilidad y el estancamiento continuo. Haber nacido en dificultad explica muchas cosas, pero no puedes seguir siendo el abogado de tu parálisis actual. Llega un momento crucial donde los capítulos más complejos de tu biografía empiezan a demandarte un costo excesivo por continuar habitando en ellos, y terminas pagando ese costo con años de productividad, con el deterioro de tu bienestar, con vínculos disfuncionales y con noches de insomnio contemplando el techo en silencio. Este proceso se arraiga cuando el individuo confunde sus coordenadas de origen con su potencial máximo de desarrollo, cuando asume que proceder de un entorno limitado lo condena a un desenlace restrictivo. Es el resultado de mantener activa en la conciencia la narrativa heredada del entorno original, esa que repetía de forma constante: no se puede, no sueñe tanto, la plata es sucia, esas metas no corresponden a nuestro estrato actual. Esas directrices permanecen operando de manera subyacente en decisiones aparentemente menores, en la aceptación de tarifas inferiores a tu valor, en la renuncia a negociar condiciones, en la oportunidad que rechazas por vergüenza, o en la interrupción de procesos disciplinados al tercer día, debido a que una facción interna siente que el progreso implicaría desvincularse del rol de vulnerabilidad con el que el entorno ya te tiene identificado. Muchas personas evitan la transformación porque esta demanda una renuncia sumamente incómoda. Abandonar el rol de la víctima noble, prescindir del alivio de transferir las responsabilidades a terceros y renunciar a la excusa perfecta para no comprometerse. Resulta mucho más sencillo declarar el deseo de prosperidad que reconocer que, a nivel inconsciente, se siguen obteniendo ganancias secundarias y un falso confort del estado de escasez. La restricción te exime de la exposición pública, te evita la presión competitiva, te ahorra el compromiso de tomar decisiones de gran envergadura y te permite postergar tus proyectos bajo el pretexto de una supuesta estabilidad futura que nunca llega. Lo conocido, aunque represente un freno, a menudo se percibe como un entorno más controlado que una autonomía cuya gestión desconoces. Por eso, el cambio requiere una ruptura interna profunda. Debes dejar de recibir instrucciones de la versión de ti que aprendió a sobrevivir agachando la cabeza. Esa versión cumplió un propósito en su momento. Posiblemente fue la estructura que te enseñó a optimizar los recursos mínimos, a ser cauteloso, a medir tus intervenciones y a tolerar contextos hostiles. Sin embargo, una estrategia diseñada estrictamente para la supervivencia se transforma en un obstáculo cuando se aplica en una etapa de edificación. El mecanismo de defensa que antes evitaba tu caída, ahora sabotea tu ascenso. El temor que antes funcionaba como protección, ahora condiciona tus decisiones en secreto.
te induce a evitar inversiones estratégicas, a silenciar tus propuestas, a ocultar el valor de tu desempeño y a postergar la adquisición de competencias clave. Tiendes a interpretar esa parálisis como prudencia analítica, cuando en realidad es un patrón de memoria antigua. El pensamiento restrictivo exige garantías absolutas antes de iniciar cualquier movimiento, ignorando que la realidad rara vez despliega indicadores despejados a quien permanece en la inacción. Exige certezas, pero la certeza es una consecuencia directa del desarrollo de competencias. Demanda seguridad, pero la seguridad no se asigna a estructuras estáticas. Se construye mediante la especialización técnica y la iteración constante. La prosperidad económica no es un indicador aislado de ingresos. Es una arquitectura interna, la competencia de gestionar los recursos que ingresan sin generar procesos de autodestrucción. Hay quienes demandan un mayor flujo financiero, pero no han edificado la estructura interna capaz de asimilar un mayor volumen de actividad. A veces el factor crítico no es la ausencia de oportunidades, sino que éstas reciben un tratamiento caótico. Al presentarse los recursos, se gasta para mitigar tensiones, se asumen compromisos inalcanzables para complacer, se asignan presupuestos por impulso o se abandonan proyectos por fatiga, permitiendo que el entusiasmo inicial supere a la solidez del carácter. El verdadero enfoque de desarrollo consiste en organizar esa estructura interna para despojar a los impulsos emocionales del control absoluto de tu planificación financiera y operativa. Implica desarrollar la capacidad de determinar: hoy experimento un pico de incertidumbre, pero no voy a permitir que altere mi planificación semanal. Hoy experimento temor al rechazo, pero no voy a devaluar el costo de mi servicio. El activo primario de un profesional no es el capital financiero, es su claridad y dirección estratégica. Un individuo sin vector de dirección disolverá cualquier volumen de recursos en total confusión. El pensamiento restrictivo sobreinvierte su atención en las carencias y subinvierte en las acciones ejecutables en el presente. Destina recursos temporales masivos a la observación de lo ausente, a la comparación con terceros y a la queja sistemática. La atención constituye tu divisa más valiosa. El entorno donde la concentres determinará tu tasa de crecimiento. Si diariamente enfocas tu atención en los agravios del pasado, consolidarás el rezago. Si concentras tu atención en el estudio enfocado de una competencia técnica, aunque sea una fracción de tiempo al día, empezarás a estructurar una alternativa de salida real. No será una transformación mágica, pero sí un vector de progreso medible. La diferencia entre la parálisis permanente y el ascenso se encuentra en la protección de bloques de tiempo diarios destinados exclusivamente a la ejecución, investigar, estructurar costos o vender. La constancia a pequeña escala es rechazada por la mentalidad restrictiva porque carece de impacto dramático. Este esquema mental prefiere esperar un factor fortuito o una coyuntura ideal que valide su transformación de forma inmediata. Sin embargo, el carácter se consolida cuando ejecutas la tarea planificada en ausencia de motivación y cuando sostienes el estándar técnico a pesar de la monotonía. Cumplir tus compromisos mínimos devuelve la autoridad. La escasez también se codifica en el lenguaje verbalizado mediante afirmaciones recurrentes. Tengo serias dificultades con la gestión de recursos. Carezco de habilidades comerciales. Soy desorganizado. Cada declaración parece un ejercicio de honestidad diagnóstica, pero opera como una directriz interna reforzada por el hábito. Modificar este esquema implica transitar hacia un lenguaje de precisión técnica y responsabilidad ejecutiva real. Debes empezar a decirte: actualmente me encuentro refinando mis competencias de gestión financiera. He operado con desviaciones de organización en el pasado, pero hoy estoy reestructurando este bloque de trabajo. Mi historial registra fallas, pero no las adopto como mi definición operativa de cara al futuro. El pensamiento restrictivo es inherentemente polarizado. Opera bajo la lógica extrema del todo o nada. Por el contrario, la edificación de un proyecto real se consolida en los rangos intermedios.
en la amortización de una obligación financiera, aunque queden saldos pendientes, en el refinamiento de un proceso operativo mientras se continúa optimizando otros, o en el incremento gradual de tus márgenes. Muchos profesionales evitan auditar sus estados financieros porque temen confrontar la realidad del indicador. Interpretan el balance como un juicio personal. Sin embargo, evadir la métrica no altera el escenario. Solo incrementa el control que el problema ejerce sobre tu actividad. La madurez profesional se alcanza cuando eres capaz de evaluar tus estados financieros sin proyectar un juicio de valor sobre tu identidad. Registras un saldo en contra, pero no eres una deuda viviente. Tus ingresos actuales son moderados, pero no definen tu capacidad futura. Cometiste un error de cálculo, pero no eres una falla. Existen barreras invisibles de origen familiar que conllevan costos monumentales. El entorno no te demanda una restricción de forma explícita, pero tú la pagas autolimitando tus márgenes de crecimiento para no generar una ruptura visual con el estándar del grupo donde creciste. Es imperativo procesar esto. Honrar tus raíces no te obliga a replicar sus limitaciones materiales. Respetar a tu entorno no te exige heredar sus temores económicos. A veces, la acción más constructiva que puedes ejecutar por tu núcleo es transformarte en la evidencia real de que las circunstancias originales no constituyen un destino inalterable, operando desde un respeto maduro que asimila las herramientas recibidas y asume el compromiso de avanzar más allá. La reconfiguración del enfoque financiero consiste en despojar a los recursos materiales de cualquier carga emocional disfuncional o distorsionada. Los recursos económicos cumplen una función operativa específica, garantizan infraestructura, optimizan la calidad de vida, financian salud y habilitan espacios de descanso esenciales. El dinero debe ser tratado estrictamente como una herramienta de trabajo. Para interactuar con él bajo esa perspectiva, es necesario abandonar tanto el temor defensivo como el impulso de utilizarlo como un mecanismo de validación de estatus ante los demás. Una relación profesional con tus recursos se consolida cuando puedes evaluar el crecimiento de tus márgenes sin experimentar culpa ni vanidad, asumiendo que buscas mayor capacidad económica para operar con mayores grados de libertad, optimizar tu propuesta de valor y consolidar una estructura que no dependa de la urgencia del día a día. La urgencia es una pésima consultora, porque prioriza el alivio inmediato por encima de la solidez. El tránsito hacia la consolidación requiere menos proyecciones fantasiosas y mayor respeto por las leyes de la ejecución técnica. Exige desplazar el entusiasmo volátil y sustituirlo por el desarrollo del carácter operativo. Si tu entorno de trabajo refleja desorganización, si tus canales digitales están llenos de distracción y si tus compromisos habitan únicamente en tu memoria, sin un registro de control, estás improvisando bajo escenarios de alta presión. Y la improvisación continua desgasta tu activo más crítico, la autoconfianza. Cuando la autoconfianza se diluye, el individuo requiere estímulos externos constantes debido a que ha desarticulado el valor de su propia palabra. Cuando experimentes una desviación en tus procesos, porque las desviaciones forman parte de cualquier actividad real, es fundamental que implementes el retorno, sin ceremonia, de forma inmediata. Evita transformar una falla operativa en un drama existencial sobre tu capacidad. No destines semanas al lamento, ni desarticules la planificación de un mes por haber tenido una jornada improductiva. Registra la desviación, analiza la causa raíz, implementa el ajuste técnico y regresa de inmediato al plan de ejecución. No requieres condiciones de infraestructura perfectas para conducirte con rigor profesional hoy. Tu espacio actual, tu nivel técnico vigente, tus recursos disponibles y tu agenda de trabajo constituyen tu taller de operaciones en este momento. La madurez radica en presentarte ante tu jornada diaria y transformarla en un ejercicio de ejecución precisa. Depurar tus registros, refinar tu propuesta de valor, ejecutar la llamada estratégica y cumplir con el estándar. Ahí recuperas el control absoluto de tu dirección profesional. A riqueza visible, llega después de las reparaciones invisibles en tu taller diario.
Si este análisis técnico ha aportado claridad a tu estrategia operativa, te invito a suscribirte para unirte a Ser Infinito. Sostener este vector de desarrollo requiere consistencia y comunidad. En el próximo bloque, analizaremos cómo consolidar tu estructura de ejecución semanal. No estás obligado a operar bajo el guión de tu pasado, pero sí estás comprometido a dejar de colaborar con tus propias limitaciones. La cuenta puede registrar un saldo en cero, pero tu dirección estratégica debe permanecer intacta. Encuentra tu margen de acción, protege tus horas de enfoque y edifica hoy mismo una infraestructura compatible con una visión más grande. El retorno es ahora,